Como siempre, un saludo muy afectuoso para todos los que estáis en el programa de preguntas y respuestas de nuestro canal. Hacer una advertencia, y es que el equipo está encontrándose con preguntas reiteradas, muchas veces contestadas, y vamos a procurar en los programas próximos, tal vez dentro de un mes, seleccionar las preguntas que son semejantes para contestar una sola y tener espacio para responder otras más. En el día de hoy tenemos una serie de preguntas que comienzan de esta manera. Alexander Manrique: Pastor, ¿qué pasa cuando en una pareja, la mujer es mayor que el hombre? Digamos, 20 años. Todos sabemos que Abraham era 10 años mayor que Sara. Génesis 17:17. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no dice nada en cuanto a diferencia de edad en un matrimonio. Cualquiera de los cónyuges puede ser mayor que el otro. Lo único que dice es que si se casan, que se casen en el Señor. Carta primera a los Corintios, capítulo 7 y versículo 39. Carlos García: en el Antiguo Testamento había regeneración de la misma forma que en el Nuevo Testamento desde Pentecostés con la morada del Espíritu Santo, y si no había regeneración en el Antiguo Testamento, ¿de qué manera Dios obraba en el corazón del hombre? Dios, que justifica al que cree, opera en el corazón del hombre por medio de su espíritu para conducirlo a una vida de santidad consecuente con su fe. David, en el pecado que había cometido, dice que no apartase de él su Santo Espíritu. La denuncia de Natán era muy clara: tú eres ese hombre que has pecado. Y David dice al Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51, 10 y 11. Operaciones que hoy hace el Espíritu y que no hacía antes, como es la llenura, la plenitud, la presencia continuada, no significa que no hubiese una regeneración siempre en todos aquellos que creen. Guillermo Pirona: ¿por qué, si estudian la Biblia, no se dan cuenta que el Dios de Israel, Jehová o Yahvé, o cualquiera de sus nombres, por qué no se dan cuenta que ese ser no es el Padre de Cristo? Hay tanta información allí y todos siguen predicando un evangelio diferente al que predicó Saulo de Tarso. Saulo no predicaba Antiguo Testamento, al contrario, manifestó que todo eso, después de haber conocido a Cristo, todo lo tenía por basura. Pero bueno, cada quien haga lo que quiera. Una vez le pregunté a una señora: ¿quién te compró al precio de sangre? Y me dijo Cristo. Y yo le pregunté: ¿y a quién Cristo le pagó ese precio? Y le aclaré: y se lo pagó a Jehová de los ejércitos, y ahora tú le perteneces a Cristo, no a Jehová. Pero bueno, investiguen, analicen cada palabra que dice Cristo. Negar la deidad de Cristo, aunque se le den vueltas para que no se aprecie el engaño, es negar la evidencia de la Biblia y la posibilidad de salvación. Hay varias incorrecciones en tu comentario que deben ser aclaradas para que no puedas engañar a otros con tus argumentos. Primero, afirmas que se predica otro evangelio diferente al que predicaba Saulo, pero él reconocía a Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Corintios 1:13, Efesios 1:3, Pablo predicaba que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Gálatas 4:4.
Es inexacto decir que Saulo no predicaba Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces tantas citas del Antiguo Testamento y tantas referencias a los profetas y a la ley? Esa afirmación es errónea, por no decir otra cosa. Si Pablo predicaba a Cristo, Cristo habló de la inspiración del Antiguo Testamento y del cumplimiento de toda la ley. El mismo Pablo afirma que toda la Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, es inspirada por Dios. Segunda a Timoteo 3:16. Afirmas, en tercer lugar, que después de haber conocido a Cristo, Pablo tenía por basura el Antiguo Testamento. Eso es una mentira absoluta. Porque lo que Pablo consideraba como basura eran sus logros, sus glorias personales y su esfuerzo por alcanzar la justificación por medio de obras. Filipenses capítulo 3, versículo 8, pero en ningún modo consideraba basura el Antiguo Testamento y en ningún modo dejó de predicar Antiguo Testamento. Cuarto, reviste una suma ignorancia teológica la referencia al precio pagado por Cristo. No es a Dios, sino que Cristo paga las demandas de la justicia divina, que era la muerte del pecador. Esos pagos, bien a Dios, bien a Satanás, han sido herejías cuestionadas en el tiempo histórico de la Iglesia. Termino. No instes a otros a que analicen las palabras de Cristo, más bien debes analizarlas tú y salir del grave error en que estás colocado. Dios te dé gracia e ilumine tu corazón para que entiendas la verdad bíblica. Jonathan Castromán, ¿cree usted que hay una caída del cristianismo en la asistencia a las congregaciones y una tendencia de prédicas motivacionales y o sustentadas en tú puedes o Dios te dará lo que deseas, transando con estos temas los derechos de las mujeres, los de LGTB y una falta de compromiso con la Biblia en su totalidad? ¿Cómo podremos influenciar a las nuevas generaciones a vivir a Cristo? Con la convivencia de algunos hermanos que transan con estas cosas y desvirtúan el mensaje de la Biblia diciendo lo que la Biblia no dice. Mi intención no es condenar a nadie, sino una orientación frente a esta tendencia. No es algo nuevo este asunto, ya que Pablo anuncia que vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y dice, a esto se evita. Segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y versículo 5. Añade más, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Segunda a Timoteo 4, 3, 4. La única forma de influenciar en generaciones nuevas y en las actuales es: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Segunda a Timoteo 4, 1, 2. Solo es posible una orientación para los jóvenes, para los mayores y para la Iglesia cuando hay enseñanza bíblica. Camilo Márquez, ¿me podría explicar Apocalipsis 22.2? Por favor, Reina Valera 1960. El texto dice en Reina Valera: en medio de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol
eran para sanidad de las naciones. Esta es una referencia a la profecía. Leo la profecía de donde está tomado ese versículo. Y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ezequiel 47:12. El simbolismo es sencillo. Después del pecado, Dios excluyó al hombre de la participación del árbol de la vida. Génesis capítulo 3, versículo 22. En los cielos nuevos y en la tierra nueva volverá a establecerse una comunión plena que superará en todo al hecho físico de comer del árbol. La vida en los cielos nuevos procede de la salvación hecha en Cristo. Las naciones, que es la expresión de los que vivan en esa dimensión, aparte de los creyentes en la ciudad santa, tendrán una relación vital con Dios. Las hojas del árbol no producirán sanidad física porque no hay enfermedad en el estado eterno, pero se refiere a la provisión de vida plena y de bienestar absoluto que se expresa por medio de esta figura. Eduardo Jiménez. Mi querido maestro Samuel, le pido perdón de antemano que vuelva a ser incisivo en esta pregunta, porque un amigo mío solo lo escucha de su boca y no cree. La verdad es, la pregunta, quiero decir, es, ¿los niños o bebés de hombres que no reciben el Evangelio son arrebatados? ¿Participarán en el rapto juntamente con la Iglesia de Cristo? Personalmente yo creo que no. Le rogaría que por favor me diera su opinión. Mira, no podemos afirmar nada acerca de los niños que mueren con un texto bíblico que concrete esa cuestión. Lo que tenemos que entender es que los niños inocentes no van a ser condenados. Lo que podemos decir es que los niños, hablo de bebés, de los que no tienen uso de razón, de los que no pueden negarse a la fe, es decir, los que son salvos al aplicársele la obra salvadora por no poder rechazar el mensaje del Evangelio, de modo que no tiene que ver que el niño sea hijo de un creyente o sea hijo de un incrédulo. Es de suponer que en el arrebatamiento estos niños que mueren son salvos y trasladados a la presencia de Dios. Lo que es seguro es que ninguno de los niños que mueran sin rechazar a Cristo serán condenados al infierno porque no pueden creer ni pueden rechazar. Antonio Fernández Heredia. Leí en el interlineal griego al español de Francisco La Cueva sobre Juan 20 que los discípulos estaban reunidos el sábado, pero la versión Reina Valera 1960 dice que estaban reunidos el primer día de la semana judía, que deducimos que es domingo. ¿Me puede aclarar un poco para comprender esto? En el entorno judío, el tiempo de la semana se mide entre sábados. De ahí que se lee en este versículo, en el texto griego directamente traducido, y en uno de los sábados, plural, que significa el primer día de la semana después del sábado. De ahí la traducción correcta de primer día de la semana, que en el caso del texto griego dice el primero entre los sábados. Antonio Fernández Heredia, ¿me podría interpretar Isaías 65, 16 y 17? Bueno, el primero de los versículos habla del fracaso de los perversos que se consideraban seguros, pero Dios trae sobre ellos maldición y perdición eterna. El segundo versículo, el 17, se anuncia la creación de cielos nuevos y tierra nueva, con todas las bendiciones que suponen la presencia de un pueblo salvo y de Dios que mora con ellos. Manuel Sandoval.
¿Cómo se puede interpretar segundo de Reyes 5:27? Ahora la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. En este pasaje Jehová emite juicio sobre Giezi por aceptar lo que Naamán ofreció, y algunos lo usan para decir que son maldiciones generacionales, ya que menciona tus descendientes para siempre. Yo no creo que se refiera a tal cosa, pero quiero escuchar su opinión. Lo que algunos digan no significa que interpreten correctamente la Biblia. Lo que está diciendo el Señor es que el pecado de Giezi es castigado con la lepra. Sin embargo, él podía seguir en medio de la gente porque la lepra llenaba todo el cuerpo. Pero era una deshonra para él y para sus hijos, que seguramente le llamaban los hijos del leproso. De ahí la frase. Había recogido los bienes de Naamán, que podía dejar a sus hijos como herencia, y con ellos recogió la lepra, que le afectaba de la misma manera. No hay maldiciones generacionales, porque el pecado de los padres no lo pagan los hijos, pero puede afectarlos por la acción de los padres. Josías Ortiz. Si supiera que va a predicar su último sermón, ¿qué texto bíblico utilizaría? Bueno, mi querido amigo Josías, el que el Espíritu me indicase en ese momento. ¿Acaso pudiera elegir el que es preferido para mí? Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo. Raúl Torres. Mi pregunta sobre la Biblia textual cuarta edición, Génesis 1, 14 al 16, en lugar de palabra lumbreras dice maldiciones. Esta última palabra está más cercana al original, ya que esta versión dice ser la más cercana al original. Realmente la traducción será la palabra maldiciones. ¿Qué significan estas maldiciones? Los rabinos mesiánicos conocen como que es un hapax. ¿Y qué es un hapax? ¿Algo misterioso? Mira, ya hemos contestado a esta pregunta varias veces. No sé de dónde saca esta traducción de maldición. ¿Cuál es el texto hebreo que usan? Posiblemente lo que estén usando sea alguna fuente procedente de Qumran. Hapax es una expresión griega, literalmente hapax legomenon, que significa la aparición de una sola vez de una sola palabra en una determinada lengua. Esto es lo que significa, y eso sería la única ocasión que en el idioma hebreo aparece en lugar de lumbreras, maldiciones. André Mejía. ¿Se puede hacer doctrina de un libro histórico como Hechos o solo de las cartas de los apóstoles a la Iglesia? Hay que entender que toda la Escritura es palabra de Dios. Aunque haya una sola expresión, como por ejemplo Dios es luz en toda la Biblia, es doctrina. Toda la doctrina tiene que estar en armonía, pero puede estar en un libro, en varios libros, y son tan inspirados los históricos como las profecías, como las epístolas y como el resto de la palabra. Por tanto, no hay duda ninguna que se puede tomar doctrina del libro histórico, lo mismo que de una epístola, y enseñarla a los creyentes de la Iglesia en el tiempo actual. Yad Yan. Mi hija de 7 años me preguntó lo siguiente y no supe qué contestar. Si los creyentes tendremos un cuerpo glorificado, los no creyentes, ¿qué cuerpo tendrán? Es mejor hablar de cuerpo de resurrección. Este cuerpo de resurrección está adaptado a una nueva experiencia de vida. Es un cuerpo para glorificación de los salvos y es un cuerpo adaptado para la perdición y el tormento de los perdidos. Luego, ambos cuerpos son diferentes al que tenemos nosotros hoy. Joselito,
¿Qué opinión le merece el libro de Teología Sistemática de Wayne Grudem en la segunda edición? No he leído esta teología, por lo que lamentablemente no puedo opinar. Ángela Silva, he oído a algunos ministerios en el púlpito decir activa la fe. ¿Es correcto a la luz de la palabra? Activar la fe, supongo que el predicador quiere decir ejercítala, porque la fe es un don de Dios que puede usarse y puede no usarse. Por tanto, habría que saber el significado que quería dar el ministro a esa expresión. Pero yo entiendo que el hecho de activar la fe es sinónimo de vive una vida de fe. Ángela Silva. Esta reflexión es correcta. Amor sin verdad es pura filosofía. Efesios 4, 15. Será amor intelectualmente hablando o amor teórico, que si no se practica, se convierte en una teoría espiritual, pero no tanto en filosofía. Tengamos mucho cuidado con la filosofía. La filosofía no es ninguna herejía, ninguna ciencia diabólica. La filosofía es el arte de poder conocer las cosas y expresar las verdades. Alexander Manrique. Se dice que la oración de fe o la oración del pecador ha enviado a mucha gente al infierno, pues la persona cree, que por decir unas cuantas palabras ya es salvo y sigue viviendo en sus delitos y pecados como si nada. Por eso algunos predicadores se abstienen de dirigir a la gente en tales oraciones. Quisieras dar una pequeña reflexión sobre esto. Gracias. Mirad, la salvación se alcanza por gracia mediante la fe. Pero la manifestación externa de esa realidad está enseñada también por Pablo. Que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10, 9 y 10. La oración que se hace decir a alguien por el hecho de la oración no lo salva, pero en ocasiones sirve de ayuda para que identifique la decisión que toma con el corazón. Tenemos que tener cuidado con las manifestaciones. Hay quienes dicen que si no haces una oración de fe, unas palabras aprendidas, no eres salvo. No es verdad. Tú puedes orar, levantar las manos, levantar los pies, hacer lo que te parece y marcharte al infierno porque no has creído. Para creer no es necesario orar. Pero hay quienes se sitúan en el extremo opuesto y condenan cualquier manifestación de fe, diciendo que una oración dicha, invocando al Señor y el perdón de sus pecados, no salva a la persona. Que lo que le salva es el ejercicio de la fe. Es verdad. Pero la oración testifica, manifiesta, evidencia esa fe. Alexander Manrique. Creo que los demonios escuchan las oraciones de los cristianos y el texto bíblico que tengo para respaldar esta afirmación es Daniel 10, 12 y 13. ¿Será que también pueden conocer nuestros pensamientos? El texto que citas de Daniel enseña que un demonio se opuso a un ángel que traía un mensaje a Daniel. Pero no dice en ningún lugar que oyó la oración de Daniel. Los demonios no pueden saber lo que pensamos. No pueden entrar en nuestra mente. Eso solo lo conoce Dios. Puede inducirnos, pueden sugerirnos espiritualmente hablando, pero no pueden leer nuestros pensamientos. Vittorio Arnoletti. Mateo 25 se refiere a la segunda venida de Cristo. ¿Me puede explicar las parábolas de las 10 vírgenes y los talentos? Mira, Manuel, estamos con una nueva serie de estudio en el canal sobre las parábolas, de modo que llegaremos a estudiar esta parábola y en su momento vamos a dar una explicación
de por lo menos 25 minutos de extensión. Mientras tanto, te anticipo que la parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con Israel y no con la Iglesia. Y que la de los talentos es una enseñanza que desafía a usar lo que Dios nos ha dado. La parábola de las 10 vírgenes tiene que ver con el regreso de Cristo con la Iglesia a la cena de las bodas del Cordero. Vittorio Arnoletti. La segunda venida de Cristo es precedida por señales. ¿Cuáles son esas señales? Dado que en realidad las señales son solamente para Israel, estoy confundido con eso de las señales. ¿Me puede explicar respecto a Israel y a las iglesias? Las señales son dadas para anunciar a Israel en el tiempo de la tribulación la segunda venida de Cristo, pero no son para señalar el traslado de la iglesia a la presencia del Señor. A la iglesia no se le manda esperar señales, sino esperar al Señor. Las señales se cumplirán antes de la segunda venida y se producirán en la última semana en el tiempo de la tribulación. Joel Blázquez Heredia hace tiempo recomendó el comentario del Antiguo Testamento de Keelan Delitzsch. ¿Podría recomendar otro comentario del Antiguo Testamento? Hay muchos comentarios. Déjame mencionarte ahora uno simple, sencillo, pero jugoso. El comentario Matthew Henry de Francisco Lacueva. El compat H. Me congrego con mi familia en una iglesia recién formada y el pastor un par de veces me puso a dirigir la Santa Cena y lo hice sin problemas al principio, pero llegó un punto donde me negué a hacerlo porque el pastor permite que todo mundo participe de la Santa Cena, creyentes y no creyentes, incluso gente que llega por primera vez a la iglesia, y eso me hace sentir incómodo y no quiero ser parte de algo así. ¿Qué opina usted? ¿Está bien que se permita a todo mundo participar de la Santa Cena? No puedo contestar a la pregunta, porque tendría que conocer la opinión del pastor de la iglesia. Si la pregunta fuese genérica, tendría respuesta en el canal, pero no podemos responder a preguntas que se refieran a personas concretas o a líderes de una determinada iglesia. Joel Blázquez Heredia. ¿Sabe si es posible conseguir un ejemplar de la Didache en español y en formato físico? Si es así, ¿me podría indicar dónde, si es que lo sabe? Pues mira, fácil, entras en Google y escribes comprar la Didache en español. Y ahí tienes varias ofertas de ese libro que puedes adquirir. Ernesto Cerros. ¿Qué libros me recomienda para leer y estudiar angelología? También quería consultar dónde puedo comprar sus comentarios al Nuevo Testamento. Bueno, angelología es un tema poco trabajado en teología. Hay algunos libros como por ejemplo Los Ángeles de Billy Graham y algún otro. Mis libros están en las librerías evangélicas, o si no, pidiéndolos directamente a la editorial CLIE. Última pregunta. Yadyan. Un pastor que decide salir o renunciar a la cobertura que le tenía cierta iglesia, es decir, a sus líderes o pastor que le puso a él como pastor, y decide que ahora solo estará bajo la cobertura de Dios, ¿es correcto o bíblico? ¿Puede estar así? Me pregunto, me entró duda, ya que pienso en esos momentos en los que él pueda necesitar consejo o corrección, o esto lo puede recibir solo directamente de Dios. Un punto nuevo que se establece puede depender de lo que llamaríamos la iglesia fundadora
pero con el tiempo hay que dotarlo de liderazgo entre el que están los pastores. No hay congregación con pastor único conforme al Nuevo Testamento. El gobierno de la Iglesia es plural, un cuerpo de pastores, ancianos, líderes, etc., que además de pastorear a la Iglesia, se pastorean entre sí, porque también son pastores de los pastores de la Iglesia. Gracias por vuestra atención. Nos vemos en el próximo programa, si el Señor lo permite.